I'm gonna need you to breathe. We are talking about hitting a bullet with a bullet. So it's a fucking coin toss? That's what $50 billion buys us? Saludos Squad, Mystery in the House, y hoy vamos a estar reseñando a House of Dynamite, que es la producción más reciente en llegar a Netflix y que al momento de grabar esto en la mañana del 31 de octubre del 2025 está en la posición número 2 en la plataforma de Netflix. A House of Dynamite está dirigida por Kathryn Bigelow, que es mejor conocida por películas como The Hurt Locker y Zero Dark Thirty, y que desde el 2017, cuando dirigió Detroit, no había hecho otra película hasta ahora en el 2025. Regresando ahora como tal a House of Dynamite, esto es una película que había escuchado ya hacía varios meses porque había estrenado en varios festivales de cine y habían otras personas que ya la habían visto en Estados Unidos. Me pareció sumamente interesante cuál iba a ser el discurso cuando llegara a Netflix, porque este es el tipo de película que tiende a dividir el público y me parece sumamente importante cómo esta película está afectando ahora mismo al mundo entero, no tan solo en el discurso que se está dando, sino también en el efecto que está teniendo en las personas. Para aquellos que no sepan, la trama lo que narra realmente es cómo un misil que no se sabe quién lo envió va a atacar a Chicago, que es uno de los estados de Estados Unidos, y el gobierno estadounidense junto a la milicia estadounidense están buscando cómo van a resolver este asunto, si van a dejar que el misil simplemente llegue a Chicago o van a contrarrestar el ataque, cómo lo van a resolver. Y básicamente la película toma ese concepto y lo explora en los últimos 20 minutos antes de que el misil llegue o no a Chicago, lo cual está sumamente interesante, una premisa. Es una película que me la vendieron como un thriller, como una película de suspenso, y que a lo largo de la película vamos viendo cómo va cambiando un poco ese género de suspenso a algo más como docudrama, aunque eso lo podemos explorar un poquito más adelante en la reseña. Para mí lo interesante es que la película la dividen en 3 puntos de vista. La primera parte se llama Inclination is Flattening, la segunda es Hitting a Bullet with a Bullet, y la última es A House Filled with Dynamite. Vamos a decir este formato narrativo en el que vemos la misma historia de diferentes perspectivas. Es interesante porque hecho de una buena forma puede tener una historia donde podamos cada vez ir viendo más elementos sumados a la historia hasta tener un desenlace. La gran diferencia entre esta película y otras películas que utilizan este mismo sistema narrativo es que a House of Dynamite no le interesa tanto ese final. O sea, sí la película concluye, pero el final como tal, eso pues está como dejado a la interpretación. Y de eso también es importante hablar porque para mí la primera parte de la película es la que me capturó la atención por completo, y mientras vamos viendo los otros puntos de vista siento que se pierde un poco el hilo de la conversación desde el punto de vista de que sí estamos viendo el mismo evento desarrollarse desde otros puntos de vista, pero siento que no me mantuvieron de la misma forma conectado que la primera parte. En este caso no puedo evitar hacer la conexión con la película Vantage Point, que es una película que tiende a presentar un mismo evento desde diferentes perspectivas. Sí, la diferencia de Vantage Point es que tiene muchos puntos de vista y por ende se vuelve repetitiva la trama, pero al final tiene un desenlace. Acá en este caso de A House of Dynamite, el asunto está en que tenemos toda la trama sucediendo, pero entonces al final lo que es importante, y esto lo tuve que buscar después de ver la película, para la directora era un diálogo que se da o unas líneas que se dan al final del tercer acto, en este caso A House Filled with Dynamite, donde el personaje de Idris Elba, que la hace del presidente de los Estados Unidos, dice: yo escuché en un podcast de todas estas armas nucleares que están en Estados Unidos y toda la cuestión, y que en esencia somos una casa llena de dinamita. O sea, y la película, más allá de decir no, este es el héroe, este es el villano, la película nos dice: ¿qué vamos a hacer con nuestras armas nucleares? Porque tenemos demasiadas armas nucleares y en cualquier momento puede haber un caos
y es parte de lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, la película, por un lado, más allá de ser suspenso, termina siendo un docudrama, no tan solo en la forma en que está grabada la película, que un poco se siente como si estuviéramos con una cámara grabando, documentando el día a día de estas personas en la Casa Blanca y fuera de la Casa Blanca. También estamos viendo que no todo lo que sucede en su día a día es como uno pensaba o pensaría que es. Así que eso está bien interesante, pero creo que un gran desacierto es vender esta película como una película de suspenso, porque sí tiene suspenso, tiene elementos de suspenso, pero no es lo que predomina en la película. Entonces, más bien como estilo docudrama, y funciona bastante bien en los momentos que es docudrama. Incluso yo lo hubiese comprado un poquito mejor si me la venden desde ese punto de vista. Ahora sí, mi problema con la película es que no tiene como tal un desenlace. Y les voy a explicar. Para mí, yo no tengo problema en que nunca me mencionen, y quizás esto pueda ser spoiler, yo entiendo que no. Pero en la película nunca nos dicen quién envía el misil. A mí tampoco yo creo que me interesa saber quién lo envió. Esto yo creo que no es una historia de héroes o villanos, pero sí dame un final. Para mí hubiese sido bien interesante que la película hubiese terminado con una gran explosión, pero la diferencia es que no sabemos a quién afectó. O sea, no me importa si la explosión fue que el misil llegó a Chicago o si Estados Unidos contraatacó el misil que venía hacia Chicago. Simplemente dame una explosión, no porque necesite ver explosiones, aunque hay que hablar claro, las explosiones son cool. Pero lo que me refiero con todo esto es que dame un desenlace, porque al final del día la película se acaba y yo termino un poco molesto por el simple hecho de que siento que no tomaron una postura en cuanto a cuál podía ser el final de la película, más allá de esas líneas que le acabé de contar que Catherine Bigelow pensó para desarrollar en esta película junto a Noah Oppenheim, que fue el guionista. Y también hay que hablar del guión, pero volviendo a como tal el final, yo necesitaba un tipo de desenlace, que estamos viviendo en un mundo donde ahora mismo se puede acabar a través de un botón porque todo el mundo está armado. No es eso, es simplemente que nos dieran un final donde yo pudiera, como quien dice, botar el golpe. Mientras tanto, la película me deja como que pues brega con esa y no sabemos qué pasó, no sabemos cuáles fueron los efectos, y creo que al final del día a mí tampoco me interesa saber los efectos. Lo que me interesa es dame un buen final. Pero ese soy yo. El guión, sí, dentro de la película hay muy buenos diálogos. Creo que la película trata de un poco ser el equivalente de cómo podría suceder este evento con todos los tipos de personalidades que hay en la Casa Blanca y fuera de ella. El problema es que en muchas ocasiones el guión me parece que es como muy básico. Y cuando digo muy básico es que había momentos que yo no sentía que había una urgencia en resolver este asunto. Como que simplemente los diálogos que decían y las cosas que estaban pasando era como que, pues estamos aquí y vamos a bregar como podemos, pero pues, tú sabes, un poco resignado y un poco como, si pasa esto, pues seguimos. Pero que la cuestión es que siento que la película le hacía falta más urgencia. Cuanto a los diálogos, algunas de las actuaciones no me gustaron y no eran de los personajes principales, pero se sentían que no había urgencia en lo que estaban haciendo. Y me frustraba un poco cuando estaba viendo eso, porque yo decía, esta película tiene tanto potencial para ser mucho mejor de lo que estamos viendo. Pero pues ya salió, quiero hablar de las actuaciones, por lo menos de los personajes protagónicos. Me gustó mucho, obviamente, la actuación de Rebecca Ferguson. Ella, dentro de lo que viene siendo la película, es de los pocos actores que se toma en serio el rol. Cuando yo veía las escenas de ella, yo sentía que había un pánico, que había que buscar una forma de solucionar esto. Y eso mismo me pasó con algunos otros personajes. El caso de Gabriel Basso, que él interpreta a Jake Barrington, que es el deputy del NSA, que es básicamente de seguridad, Chief Security Advisor. La esencia es que él me gustó mucho en este rol, primero porque aquellos que han visto la serie de Night Agent saben que lo castearon para este personaje porque es exactamente lo mismo que lo hubiese hecho en la serie, pero también es porque él le da una urgencia a todo este asunto dentro de la película que me pareció muy pertinente, mientras otros personajes están un poquito más como laid back, como que pues
vamos a ver qué pasa. Él está tratando de ser como esta figura que dice, ok, tengo que proteger, tengo que cumplir con mi puesto. Y me pareció genial cómo lo trabajaron en la película. Y por último, quiero mencionar a Idris Elba, que él hace del presidente de los Estados Unidos y dentro de su rol, aunque es un personaje con muchos defectos, la realidad es que esta película muestra muchos personajes con defectos que toman decisiones que uno dice, pero espérate, ¿por qué están tomando este tipo de decisiones? Pero me gustó que dentro de lo que hace Idris Elba se nota que él hay una autenticidad en su actuación y dentro de todo hay una preocupación genuina por qué va a pasar en lo que estamos viendo. So, Idris Elba dentro de la película me gustó su función. Mi problema es que necesitaba más de él en pantalla. Hay otros detalles y otros personajes dentro de la película que hubiese preferido ver menos. La película un poco trata más bien de mostrarnos lo que está pasando, no necesariamente las decisiones que se van a tomar o se están tomando. Y creo que eso pues es una forma distinta de ver el mundo, de ver toda esta trama, lo cual dentro de todo le aplaudo a Catherine Bigelow porque se atrevió a hacer una película como esta en momentos donde ya ha habido rumores de ataques nucleares, pero creo que debió ir un poquito más allá y tenía la oportunidad de ir un poquito más allá con la historia. Dentro de todo, creo que esto es una película que, por más que yo la esté criticando, por más que esté diciendo que hay cosas que no me gustaron, siento que es una película que ha resonado con bastantes personas, por eso está número 2 en el top 10 de Netflix. Pero quiero saber tu opinión. Déjamela saber en los comentarios. Ahora vamos a pasar con la puntuación. Para mí, A House of Dynamite es un 6 de 10. Yo le doy un 6 de 10 porque, sinceramente, no conecté con la visión de la directora. Sí puedo entender que ella quería promover otro tipo de historia diferente a la que se nos está vendiendo. Y está bien, todo director tiene su punto de vista, tiene su forma de ver cada una de estas historias. Pero me quedé esperando un poco más de la película. Me la vendían como este thriller épico y para mí terminó siendo más un docudrama, por decirlo así. Así que con eso dicho, muchas gracias mi gente, gracias por el apoyo. Recuerden ser amables los unos con los otros y sobre todo recuerda darle like, comenta, comparte este video, suscríbete al canal, dale a la campanita y nos veremos en otra reseña de Movie Squad. ¡Wow!